Apreciados amigos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este seminario del santuario titulado El mayor sacrificio de todos. Esta es la temática número 7. Hemos estado juntos durante todas estas jornadas desde el tema 1 hacia adelante y sin duda yo les voy a decir que son 13 temas. Por lo tanto, durante toda esta jornada vamos a estar estudiando, vamos a estar analizando, vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. Este tema es muy importante, relevante, y es un tema tan relevante porque nosotros vamos a hablar de un sacrificio muy especial. En el tema número 3 hablamos de los tipos de ofrendas, no sé si tú te acuerdas, pero en esta ocasión vamos a hablar de la ofrenda más especial, más relevante y trascendental de la historia de la humanidad. Me imagino que tú ya sabes a esta altura de qué me estoy refiriendo, ¿no? El sacrificio de Cristo es el sacrificio más importante, relevante y trascendental de toda la historia. Pero antes de poder escudriñar la palabra, antes de poder estudiar este tema número 7, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, si tienes algún alcance, algún aporte edificante que hacer, no te olvides escribir debajo en el comentario del video, ponle me gusta, suscríbete al canal, comparte este video a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos, porque la idea es que todos puedan tener acceso a este material valioso, este material de estudio, este material que sin duda será edificante para tu vida, pero también para los que compartas. Sin duda este estudio ha sido edificante para mí y yo estoy seguro que este tema es edificante para aquel que busca al Señor de corazón. Así que antes de poder abrir la palabra del Señor, yo te invito a que donde estés, busquemos al Señor en oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Cariñoso Dios que estás en los cielos, invoco tu nombre en esta tarde. Agradecido estoy de poder compartir nuevamente este mensaje relacionado al santuario. Vamos a abrir tu palabra, Señor. Y rogamos, querido Dios, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder entender este mensaje. Acompáñanos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis queridos amigos y amigas, vamos entonces al primer versículo de esta tarde que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Este es un versículo base del seminario de esta tarde y que el apóstol Pedro escribió lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí el apóstol Pedro, ¿de quién está hablando? Me imagino que tú ya sabes, de Cristo, porque Cristo llevó los pecados en su cuerpo para morir en el madero, dice Pedro, que es en realidad la cruz, que ya ustedes la conocen, y allí Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. Ahora, tú te preguntarás, ¿será que Cristo murió solamente por el pecado de los que vivían en su época? ¿O será que Cristo murió por los pecados que nacieron desde la creación, desde Adán hacia adelante? Déjame decirte que el apóstol Pablo dice que Cristo murió una vez y para siempre por el pecado de todos. Por lo tanto, cuando Pablo dice que Cristo murió por el pecado una vez y para siempre, se está refiriendo a que ese sacrificio es por toda la eternidad. Tanto los que nacieron antes de Cristo como también los que nacieron después de Cristo. Por lo tanto, si nosotros, ahora que estamos en este tiempo, hemos nacido obviamente después de Cristo, podemos abrazar la salvación. Tenemos derecho a recibir el perdón. Tenemos derecho a recibir la limpieza de pecados. Entonces Cristo murió una vez y para siempre por todos los pecados en el madero, como dice el apóstol Pedro. Continuemos con la lectura. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí el apóstol Pedro dice algo muy interesante. El apóstol Pedro habla de que mientras Cristo no mora en mí, mientras yo no confieso mis pecados ante el Señor, mientras yo no me arrepiento de corazón y decido buscar a Jesús, comenzar una vida con Él, entonces no viviremos una vida de justicia, no viviremos una vida íntegra, no viviremos una vida con Jesús. Vivir una vida con Jesús es muy diferente a lo que tú te puedes imaginar en estos momentos. Porque vivir con Jesús es una vida donde yo constantemente desecho lo malo, desecho el pecado, me alejo del pecado, evito las tentaciones, venzo las tentaciones. Pero para yo vivir una vida sin tentaciones, o mejor dicho, sin pecado, para yo vivir una vida sin pecado,
yo debo perseverar en los caminos del Señor. Y perseverar significa orar en todo tiempo, escudriñar la palabra en todo momento, hacer su voluntad en todo tiempo, ocuparme las cosas del Señor en todo tiempo, edificándonos en cosas espirituales y no cosas terrenales, o como bien dice el apóstol Pablo, edificándonos en cosas espirituales, mas no en cosas carnales, dice, carnales. Porque los deseos de la carne son todos los deseos que un ser humano puede tener de forma fácil, los deseos de los ojos, de la vista, los deseos del pensamiento, todos esos deseos que muchas veces me destruyen espiritualmente, no me edifican. Pero hay deseos espirituales que sí me construyen, que sí me edifican, que son los deseos de conocer más a Jesús y de seguir su ejemplo a través de su palabra. Y luego dice el apóstol Pedro, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, por eso. Porque todo aquel que aceptó a Cristo como su Salvador personal, porque todo aquel que recibió el perdón del Señor, tiene la garantía y la tranquilidad de que fue sanado del pecado y de que ha sido llamado para vivir una vida con Cristo. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los riesgos, sí, que aunque a pesar de que recibimos el perdón y recibimos la salvación, ¿cuáles serían los riesgos en esta condición? Posiblemente tú que estás escuchando eres alguien muy devoto en el Señor, posiblemente tú que me estás escuchando te congregas en alguna iglesia, o posiblemente eres muy creyente, o derechamente la verdad es que estás recién conociendo a Cristo y tienes deseos de seguir aprendiendo de Él. Pero déjame decirte, mi amigo y mi amiga, que este seminario es para todos ustedes, para todas las personas. Aquí no estoy discriminando solamente para el que va a la iglesia como para el que no va a la iglesia. Aquí este seminario es para todos. Porque Cristo llama a todos. Cristo llama a todos, ¿ya? Y cada uno tiene una historia diferente con Jesús. Vamos a continuar con este seminario. El profeta Isaías, recuerden el tema anterior, Isaías tuvo una visión del templo cuando vio el trono de Dios. Pero sin embargo también Isaías tuvo otra visión y profetizó 600 años antes de que naciera Cristo. Y esto es interesante porque todo lo que dijo Isaías se cumplió al pie de la letra. Así que vamos al libro de Isaías y vamos al capítulo 53 del libro de Isaías. Isaías capítulo 53 y vamos a leer desde el versículo 2. Vamos a meditar juntos en estas palabras hermosas, sencillas, pero sorprendentes al mismo tiempo del profeta Isaías, porque todo se cumplió al pie de la letra. Y vamos a descubrir por qué. Versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él. El renuevo es una especie de una planta, una plantita verde, un brote verde que surge, que está comenzando a crecer. Es un tierno brote verde. Continuemos. Como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para lo que lo apreciemos. Aquí en primera instancia Isaías dice que nacerá una plantita, un brotecito lindo, hermoso, y crecerá este brote verde hermoso en una tierra seca. Sin duda alguna, Cristo nació en un mundo donde la gente no estaba esperando a Jesús, donde los judíos no sabían que el Mesías iba a llegar, donde los judíos cuando vieron y escucharon que él se llamaba o se autoproclamaba el Mesías y muchos lo seguían, la mayoría de los judíos lo rechazaron. Por lo tanto, vemos que Jesús surgió y nació en un momento complejo, en un panorama difícil, donde el enemigo había trabajado fuertemente en los fariseos, en los judíos, para que no comprendiesen a la luz de las Escrituras que el Mesías iba a nacer en su tiempo. Ahora, Isaías dice que tampoco hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más inatractivo, alguno para que lo apreciemos, dice. Aquí el profeta Isaías no está indicando de que Jesús, se está refiriendo a que Jesús no era hermoso. Jesús es hermoso en todo aspecto, sin duda. Pero lo que está refiriendo acá Isaías en realidad es hacia la naturaleza de Cristo. Porque Cristo era un ser, antes de venir a esta tierra, era un ser celestial y todopoderoso.
Pero al venir a esta tierra, siguió siendo un ser todopoderoso, porque es Dios, obviamente. Sin embargo, tomó una naturaleza humana. Y al tomar una naturaleza humana, tuvo limitaciones como ser humano. Pero sin embargo, este ser humano, que al mismo tiempo es Dios, vivió con nosotros. Muchos lo apreciaron, muchos lo vieron, pero también muchos lo negaron. Continuemos con la lectura, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Es interesante que el Mesías, además de que fue rechazado por los judíos, desechado por los fariseos, desechado por el Sanedrín, por todos aquellos líderes judíos, es interesante que Isaías dice experimentado en sufrimiento. ¿Cuán importante es seguir el ejemplo de Jesús en este aspecto? Déjame decirte que en nuestra vida pasamos por sufrimiento o no pasamos por sufrimiento. Por supuesto. Durante la semana siempre hay preocupaciones. De alguna u otra cosa siempre tenemos preocupaciones. Pero, ¿sabes? Las preocupaciones son necesarias que ocurran en mi vida. Porque tanto más preocupaciones yo tengo, tanto más situaciones complejas esté viviendo, tanto más angustia esté pasando, cuanto más necesitaríamos del poder de Dios para que nos sustente, para que nos ayude y para que nos fortalezca. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, es necesario que como cristianos, como hijos del Señor, pasemos por momentos de sufrimiento. De hecho, necesitamos hacerlo para que nuestra fe crezca, para que ante las pruebas y dificultades nos fortalezcamos, para que ante las pruebas y las dificultades podamos depender mucho más del Señor. Por lo tanto, todo lo que pasó Cristo, desde su vida, su nacimiento, su muerte, hay algo interesante en todo esto, el sufrimiento. Toda la vida de Cristo fue un ejemplo para nosotros. Y este aspecto del sufrimiento, wow, sí que es un ejemplo poderoso para nosotros. El versículo siguiente dice, continuemos con el versículo 3, dice, y como que escondimos de él el rostro. Es interesante porque el apóstol Pedro lo negó 3 veces. Y así muchos de los discípulos lo miraban de lejos cuando Jesús estaba ahí siendo condenado, azotado. Muchos ahí estaban escondidos, con miedo de que decían, ay, este es uno de los discípulos, azotémoslo, llévenlo a la cárcel, juzguémoslo, crucifiquémoslo. Por lo tanto, muchos de los que seguían a Jesús le dieron la espalda. Incluso, en una ocasión, habían varios de sus discípulos, 70 discípulos, y muchos de ellos dejaron de seguir a Jesús. Continuemos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido de Dios y afligido por Dios. Sin duda Cristo sufrió nuestros dolores. Cristo fue igual a nosotros. Cristo pasó hambre, Cristo pasó frío, Cristo yo creo que en más de alguna ocasión tuvo un dolor, alguna enfermedad, alguna gripe, algún resfrío, sin duda alguna. Y a pesar de que estaban con él los discípulos, a pesar de que mucha gente vio sus milagros, a pesar de que hombres de gran importancia vieron los milagros de Cristo, a pesar de eso muchos rechazaron a Jesús. Pero era necesario que se cumpliese esta profecía, ¿no? Era necesario que Cristo muriese. Está todo estipulado en su palabra. Versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Qué maravilloso! Sin duda alguna, Cristo tuvo que morir, tuvo que ser azotado, tuvo que ser herido, tuvo que morir por nuestras rebeliones, no solamente para perdonarnos, sino que también para curarnos. Déjame decirte, eso es muy importante. Para curarnos de nuestros pecados. ¿Qué ocurría en el día de la expiación? Durante el año, el ofrendante llevaba a la víctima para que sus pecados sean perdonados. Pero una vez al año, en el día de la expiación, como ya lo estudiamos en el tema anterior, todos esos pecados que eran contaminados en el santuario eran purificados. Cristo, a través de su sacrificio, no solamente nos ofrece el perdón, sino que también
ofrece la purificación de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados, porque solamente a través de la muerte de Cristo en la cruz podemos ser perdonados, pero también podemos ser purificados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Seguramente en más de alguna ocasión nos hemos apartado del Señor. Posiblemente durante esta semana hemos dejado de buscar al Señor. Posiblemente en esta semana nos hemos comportado de una forma que no le agrada a Jesús. Posiblemente en esta semana hemos utilizado palabras groseras e hirientes a otras personas. Posiblemente en esta semana hemos mentido. Posiblemente en esta semana hemos desobedecido a nuestros padres. Posiblemente en esta semana hemos pecado en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero déjame decirte algo, a pesar de nuestro actuar, a pesar de nuestra negligencia espiritual, Cristo cargó el pecado en su cuerpo para ofrecernos la salvación. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca, por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra y de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cristo murió al lado de dos delincuentes, al lado de dos ladrones, pero aunque tenían preparada una sepultura, al igual que esos dos ladrones, hubo un hombre que se llamó José de Arimatea, que aparece en el Evangelio de Mateo. Y José de Arimatea, que había conocido a Jesús, había visto sus milagros y lo había aceptado en su corazón como su salvador personal, ofreció, como era un hombre rico, ofreció una sepultura digna, una sepultura decente, una sepultura de ricos. Y precisamente Cristo estuvo en una sepultura que era de ricos. Aunque nunca hizo maldad, versículo 9, ni hubo engaño en su boca. En ningún momento el Señor cayó en pecado, ni en ningún momento el Señor habló engaño, ni habló maldición en su boca. Su boca eran palabras santas, perfectas, sublimes, maravillosas, y producto de su boca muchos se convirtieron. Gracias a su voz y a sus palabras, muchos se convirtieron. Cuán importante es que seamos usados por el Señor para poder compartir palabras de justicia y de verdad. Versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y le fue contado con los pecadores, habiéndolo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cristo no solamente padeció y murió por nuestros pecados, sino que Cristo oró por los pecados de toda la humanidad cuando Cristo estaba en el Monte de los Olivos. No sé si te acuerdas de ese lindo episodio. Allí, esos momentos difíciles, Cristo sudó gotas de sangre. Y allí todos los pecados, el Señor pidió, Jesucristo le pidió al Padre, que soportara todos los pecados de toda la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Llevar todos los pecados de toda la humanidad y morir como un cordero en la cruz del Calvario. Qué maravillosas palabras del profeta Isaías. Qué maravilloso mensaje del profeta Isaías. Todas estas palabras se cumplieron en la persona de Jesucristo. Luego que Cristo resucitó, como dice acá el versículo 12, y con los poderosos repartirá el botín, dice. Es una expresión de alabanza, es una expresión de júbilo, es una expresión de gratitud, porque así como Cristo resucitó y fue recibido allá en el Padre, este versículo apunta al gozo
que sintieron cada uno de los que estuvieron en el cielo presente en ese momento, cuando recibieron a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, tanto Lucas y Pedro presentan su visión en relación al sacrificio de Cristo. En Lucas, por un lado, ahí aparece el pasaje, capítulo 22, versículo 37 de Lucas. Por un asunto de tiempo vamos a acotar ese versículo, pero es básicamente lo que hemos leído acá. Cristo estuvo ahí con los pecadores, Cristo le tenían preparado un lugar de sepultura con los mismos ladrones. Sin embargo, a pesar de que estuvo con los pecadores, Cristo fue exaltado hasta lo sumo en el cielo. Y aunque Cristo estuvo con los pecadores, Cristo ofreció su propio sacrificio. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, dice así la palabra de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Cristo murió, pero también nos llama a nosotros para que sigamos el ejemplo de Cristo. No hay mayor ejemplo en este mundo que el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Versículo 22. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, como dijo Isaías, ya lo leímos, ¿no? Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuán importante es, y como ya lo hemos leído en otros temas del santuario, cuando veamos injusticias, cuando veamos que alguien nos trata mal, cuando veamos que alguien nos está haciendo daño, y cuando incluso estamos siendo afectados por esa situación, hagamos lo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Encomendaba la causa al que juzga justamente. A nuestro Dios, el Padre, encomendaba todas aquellas injusticias, porque Él es el juez. Luego el Padre le debió el juicio al Hijo. Por lo tanto, cuando venga el Señor en su segunda venida, Él será el juez y Él juzgará a todos los impíos y se hará justicia finalmente. Versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por su herida habéis sido sanados. Eso ya lo hemos leído en el versículo base. Y vamos a leer versículo 25, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No hay mayor pastor que el Señor. ¿Cuántos desean en esta hora decir, Señor, yo quiero ser una oveja y quiero estar en tu redil? Quiero ser parte de tu cuerpo que es la iglesia. Quiero ser guiado por ti porque tú eres mi pastor. Quiero ser conducido por ti porque tú me pastorearás, tú me sanarás, tú me fortalecerás, tú me llenarás con el Espíritu Santo, tú me darás gozo y alegría en mi corazón. ¿Cuántos en esta hora desean decirle a Jesús, yo quiero que tú seas el que guíe mi vida? Avancemos. Necesidad de experimentar la muerte. Esto es algo interesante. ¿Por qué Jesús gustó la muerte? A nadie nos gustaría morir, me imagino. A nadie nos gustaría padecer la muerte. Hay muchas personas, evidentemente, que sí, producto de alguna depresión, alguna angustia muy grande, desean no seguir viviendo en este mundo. Pero el propósito del Señor es que nosotros no gustemos la muerte, que no deseemos buscar la muerte, porque en realidad la muerte llega, pero no debemos buscarla, llega en algún momento, mas no debemos buscar los peligros tampoco, debemos ser cuidadosos y precavidos. Ahora, Jesús sí gustó la muerte, ahora Jesús sí deseó la muerte. Y vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dicho sea de paso, el libro de Hebreos es un libro donde se habla mucho del santuario celestial, se habla mucho del ministerio de Cristo, para aquel que quiere indagar un poco más en la funcionalidad del santuario celestial, en la funcionalidad de Cristo. Estudie el libro de Hebreos porque el apóstol Pablo hace un análisis bien interesante del acontecer del santuario celestial. Vamos al versículo 9 de Hebreos capítulo 2. Dice así la palabra del Señor.
pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Parte diciendo aquí el apóstol Pablo. Continuemos, yo voy a explicar por esa frase. Continuemos, dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice Pablo. Ahora, ¿por qué Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles? Precisamente fue hecho un poco menor que los ángeles cuando vino a esta tierra, ¿verdad? Para que de esta manera gustase la muerte. Si Jesús hubiese sido igual que los ángeles, no hubiese podido morir en la cruz. Tenía que ser igual a nosotros, de carne y hueso, para que de esta manera pudiese morir en la cruz. Y para que de esta manera pudiese ser coronado de gloria y de honra en el cielo. Y para que de esta manera pudiésemos nosotros alcanzar la salvación. Por eso fue necesario que Jesús muriese en la cruz. Por eso Jesús deseó morir en la cruz. Por eso Jesús deseó experimentar la muerte, para que todos pudiésemos tener acceso a la salvación. Qué maravilloso es poder tener acceso a la salvación. Qué maravilloso es poder gustar la vida eterna. Comenzar desde ya a gustar la vida eterna. Seguramente aún no has entregado tu vida a Jesús en estos momentos. Seguramente aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, pero déjame decirte que aún estás a tiempo para aceptar a Cristo en tu corazón y para comenzar a gustar la vida eterna. Cristo no nos está pidiendo que muramos. Cristo no nos está pidiendo que nos sacrifiquemos por Él, porque Él ya se sacrificó por nosotros. Lo que Cristo nos está pidiendo ahora es que lo aceptemos en nuestro corazón para que gustemos la vida eterna. Qué maravilloso mensaje. Versículo 17 de Hebreos capítulo 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué maravilloso mensaje. Jesús ahora es sumo sacerdote en el cielo, en el santuario celestial. Pero para que hubiese llegado a tener esa condición de sumo sacerdote, era necesario que Cristo viniese a esta tierra, viviera como nosotros y muriese en la cruz del Calvario. Para que de esta manera Cristo comprendiese aún más el dolor, el miedo, el temor, los padecimientos del ser humano, los sufrimientos del ser humano. Cristo nos conoce más que nadie en el mundo. Cristo padeció, Cristo vivió igual que nosotros. Y como Cristo vivió igual que nosotros, solamente Él comprende realmente nuestra propia existencia. Ahora Él tiene toda la autoridad del mundo de estar en el cielo, en el santuario celestial, como sumo sacerdote para expiar, dice el versículo, los pecados del pueblo. Es interesante que los israelitas veían al sumo sacerdote en el día del juicio y lo veían durante el año, ofreciendo sacrificios. Pero ¿qué pasa si el sumo sacerdote no hubiese estado, hubiese muerto? Seguramente se hubiese apoderado en el corazón del israelita una angustia, una desesperación. Pero era necesario que la figura del sumo sacerdote estuviese también para que ellos recordaran cuán importante es que Cristo, cuando esté en el santuario celestial, cumpliese esa función para ofrecer su propio sacrificio y limpiarnos de todas nuestras maldades. Continuemos. Hebreos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 26 al 28. Hebreos 9, versículos 26 al 28. Dice así la palabra del Señor y ustedes lo pueden leer en pantalla. Vamos a leer el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aquí el apóstol Pablo enfatiza que Cristo murió una vez y para siempre. No es necesario que Cristo nuevamente vuelva a morir. La crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo fue para siempre, mis queridos amigos y amigas. Qué maravilloso mensaje. En el santuario terrenal tenían que estar ofreciendo todos los días una ofrenda. Todos los días tenían que presentar una ofrenda. Pero en realidad eso ya quedó obsoleto porque Cristo ya murió y con solamente la ofrenda de Cristo está todo estipulado, está todo listo y no es necesario que el santuario terrenal siga funcionando. De hecho, no existe en la actualidad. Versículo 27.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Es muy importante comprender la última frase, porque en realidad, mis queridos amigos y amigas, en estos momentos Cristo está intercediendo por nosotros y por el mundo. Cristo está ofreciendo la salvación. Cristo está invitando a las personas para que lo acepten. Sabemos que muchas personas no lo van a aceptar. Sabemos que muchas personas lo están rechazando en estos momentos y lo seguirán rechazando hasta la venida de Cristo. El apóstol Juan, de hecho, vio una cantidad enorme de personas que no aceptaron a Jesús. El apóstol Juan vio en visión en el libro de Apocalipsis que era como la arena del mar. Por lo tanto, mucha gente no se va a entregar a Cristo. Pero, déjame decirte algo, si nosotros ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, si nosotros ya hemos aceptado la salvación, va a llegar un momento en donde el Señor va a aparecer por segunda vez. Y el apóstol dice, sin relación con el pecado, es decir, Cristo va a dejar de interceder como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y cuando deje de interceder como sumo sacerdote en el santuario celestial, entonces se va a acabar la gracia para el hombre. Entonces se va a acabar la salvación para la humanidad. Cuando Cristo deje de actuar en el santuario celestial y trabajar allí en el cielo, entonces ya la persona va a estar condenada, ya la persona va a estar condenada a la muerte eterna, porque ya no va a tener posibilidades de aceptar a Cristo, ni de arrepentirse. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 11 dice que el que quiera ser injusto, siga siendo injusto. El que es impío, siga actuando impíamente. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo en donde Cristo en el santuario celestial va a dejar de interceder y va a dejar de perdonar pecados y de salvar a la humanidad. Y cuando eso ocurra, entonces el Señor se preparará para venir, como dice el apóstol Pablo, por segunda vez y buscar a los que en Él lo esperan. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos amigos y amigas, ¿cuántos de ustedes desean esperar a Jesús? ¿Cuántos de ustedes desean esperar a Cristo? ¿O están deseosos de esperar a Cristo viniendo sobre las nubes de los cielos? ¿Cuántos de ustedes se están preparando espiritualmente? ¿Cuántos de ustedes están perseverando en sus caminos para que cuando venga Cristo nos halle de pie? Continuemos, ya estamos prácticamente finalizando. Continuemos con el asunto de la sangre. La sangre es muy importante. ¿Y por qué es muy importante la sangre? Nosotros vimos en los temas anteriores la relevancia de la sangre en el santuario terrenal. Pero déjame decirte que la sangre va mucho más de lo que se hacía en el santuario terrenal o en el tabernáculo de reunión. La sangre aparece en toda la Biblia como un símbolo de purificación, como un símbolo de limpieza de pecados. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a leer algunos versículos del libro de Hebreos. Ya vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo entraba? O mejor dicho, ¿con qué entraba el sumo sacerdote en el día de la expiación en el lugar santísimo? Entraba con la sangre del macho cabrío de Jehová, recuerden eso. Pero déjame decirte algo. La sangre de Cristo reemplaza todas esas sangres. La ofrenda de Cristo reemplaza todas las demás ofrendas, incluso la ofrenda por Jehová que era la ofrenda del día de la expiación. Eso en realidad simbolizaba la ofrenda principal, que es la muerte de Cristo. Pero gracias a esa sangre que Cristo derramó en la cruz, el Señor pudo tener acceso para entrar en el templo de Dios, en el trono donde está el Padre y el Espíritu Santo y los dos querubines. Allí entró Jesús, se sentó a la diestra del Padre y comenzó a hacer su obra de intercesión. Versículo 18. De donde ni aún
El primer pacto fue instituido sin sangre, dice. Interesante. Recordemos que en la Biblia hay dos pactos. El primer pacto fue el pacto que el Señor hizo con Moisés cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, donde se instituyó la ley de Dios y donde se instituyeron las leyes que aparecen en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, específicamente las leyes que aparecen en Éxodo, Levítico, Números. Todas esas leyes fue un mensaje propio de Dios para que el pueblo se preparara, para que el pueblo guardara estas palabras, para que el pueblo se santificara y para que el pueblo creciera espiritualmente. Todo esto tiene relación con el primer pacto, que fue promulgado cuando Dios estaba en el monte Sinaí y Moisés estaba presente. Pero ojo, ¿qué tiene que ver la sangre con el primer pacto? Noten ustedes el versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Porque miren, el primer pacto en realidad era una prefiguración del segundo pacto, ¿ya? Ahora, el primer pacto fue el pacto que Dios hizo con Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Pero se le dice primer pacto a este en realidad porque en palabras simples fue lo que Dios le dijo a Moisés que iba a ser un pacto. Pero recuerda lo que ocurre en Génesis 3:15, cuando el Señor le da la promesa a la mujer y a Adán de que Él iba a venir por primera vez a esta tierra a morir para salvarlos del pecado. Por lo tanto, ese ha sido siempre el pacto. Solo que en esta ocasión, para que Dios pudiese controlar, para que Dios pudiese guiar, para que Dios pudiese santificar al pueblo de Israel, necesitaba hacer un pacto con Moisés y con los israelitas, de tal manera que ellos pudiesen crecer espiritualmente. Pero ojo, este pacto necesitaba ser rociado con el símbolo de la sangre. Se rociaba la sangre como símbolo de un pacto ante el Señor, ¿verdad? Porque la sangre, recordemos, que a través de la sangre se transferían los pecados y a través de la sangre se purificaban los pecados. Por lo tanto, todo esto tiene relación con la salvación. Ojo con eso. Ahora, vamos al capítulo 13 de Hebreos. Hebreos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 12. Hebreos 13, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Gracias a la sangre de Jesús podemos ser santificados porque Cristo nos ofrece el perdón, la salvación, pero también nos invita a la santificación. Es decir, luego de la salvación, Dios nos invita a crecer espiritualmente con Él. Pero ojo, yo te hago la pregunta, es una pregunta interesante que apunta a algo muy importante. ¿Dónde se degollaba el macho cabrío por Jehová? ¿Se degollaba en el lugar santo, en el lugar santísimo o afuera de la puerta? Se degollaba afuera de la puerta, del lugar santo. Ahora, ¿dónde fue muerto Cristo? ¿Y dónde derramó su sangre? ¿En el templo de Herodes? En el Gólgota, lejos de la ciudad incluso. ¿Te das cuenta que hay un simbolismo interesante? La sangre debía ser derramada fuera del santuario, para que de esta manera el sacerdote llevase esta sangre al lugar santísimo. De la misma manera, Cristo murió fuera del templo de Herodes, para que de esta manera él mismo, como sumo sacerdote en el cielo, presentase esa sangre para la redención de la humanidad. Interesante. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, la sangre cumple diferentes propósitos, es multifuncional. La sangre, a través de la sangre podemos ser salvos del pecado, a través de la sangre podemos ser perdonados del pecado, gracias al sacrificio de Cristo y a su sangre derramada en la cruz, Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, nosotros en el día postrero también seremos resucitados. Aleluya por eso. Los que creen serán resucitados para vida eterna y los que no creen serán resucitados para condenación perpetua. ¿Qué más? La sangre, a través de la sangre, nuestros pecados son purificados. Así como los israelitas eran purificados en el día de la expiación,
nosotros también seremos purificados cuando el santuario celestial sea purificado. Ese es un tema, dicho sea de paso, que lo voy a estar compartiendo en los próximos días. Y también da el pie a la santificación. Porque la sangre, si bien nos perdona, o sea, la sangre es un medio para que podamos ser perdonados y ser salvos, también nos da el pie para que una vez seamos perdonados y seamos salvos, podamos ir creciendo con el Señor en santificación. Recuerda, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, escribe algún comentario abajo. Si quieres hacer alguna observación, escribe en el comentario ahí abajo. Todos estamos aprendiendo, yo no soy sabelotodo. Hay muchas cosas en relación al santuario que me faltan por conocer. Pero si tú tienes algo que agregar, algún aporte, no te olvides de escribir ahí abajo. Ponle me gusta al video, compártelo a tus amigos, inscríbete, suscríbete en el canal y así podamos estar conectados y así poder estudiar más la palabra del Señor. Muy bien. ¿Cuáles eran las consideraciones que tenía que tener un animal en el Antiguo Testamento para ser ofrecido como un sacrificio? Bueno, en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 5 y en el libro de Levítico 3 y el capítulo 4 nos dan los criterios para que de esta manera el animal debiese ser presentado en el santuario. ¿Qué criterios eran? Vamos rapidito, por el tiempo, vamos a leer solo un versículo, pero ahí están todos, está el libro Levítico 3.1 y Levítico 4.3. Vamos a Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, vamos a leer el versículo 12 de Éxodo, versículo 5, capítulo 12 de Éxodo, versículo 5, dice así la palabra del Señor. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En otros versículos dice que puede ser un macho y una hembra, ¿ya? Algunos dicen, en otros versículos dice que es un becerro. Pero miren, el denominador común de estos 3 versículos es que el animal debía ser sin defecto. No debía tener algún problema, alguna deformación, no debía ser cojo, no tenía que tener ninguna mancha, no tenía que ser ciego. Tenía que ser un animal perfecto, sin mancha y sin defecto. De hecho, la palabra sin mancha viene del hebreo tamim, que se puede traducir como santo, perfecto, completo o sin faltas. Pregunto, ¿por qué tenía que ser sin defecto el animal? Porque Cristo murió sin pecado, sin haber cometido ningún pecado y sin siquiera, dice Isaías, y lo dijo Pedro también, lo hemos leído, sin siquiera que hayan salido palabras de maldición, vulgares o insolencias de la boca de Jesús. Por lo tanto, toda la persona de Jesús, tanto espiritualmente y emocionalmente, fue incluso físicamente, porque no había ninguna imperfección en Cristo, todo fue perfecto. Cristo murió de una forma como un ser perfecto. De la misma manera los animales morían sin defecto. Es interesante allí la prefiguración de este aspecto de sin defecto, la tipología que hay entre que el animal debía ser sin defecto y Cristo como un ser perfecto. Muy bien, ¿cuál es el peligro que nosotros podemos cometer? Cristo nos puede perdonar, alabado sea el Señor por eso. Cristo nos puede salvar, alabado sea el Señor por eso. Cristo te puede salvar en esta hora si tú lo aceptas en tu corazón, alabado sea el Señor por esto. Y en estos momentos Cristo te puede estar perdonando y salvando porque Cristo te está alcanzando. Gloria a Dios por eso. Pero déjame decirte algo. ¿Cuál es el peligro que nosotros podemos cometer al recibir el perdón y la salvación de Cristo? ¿Qué es lo que advierte el apóstol Pablo? Vamos al libro de Hebreos. Ya estamos finalizando, mis queridos amigos, con este tema tan interesante del santuario. Vamos al libro de Hebreos nuevamente y vamos al capítulo 6 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Luego iremos al capítulo 10. Muy bien. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero,
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Exponiéndolo a la burla. El apóstol Pablo está diciendo acá que los que hemos sido salvos, que los que hemos experimentado la salvación, que los que hemos caminado con el Señor, que los que hemos sido guiados con el Espíritu Santo, que los que hemos visto los milagros del Señor, que los que hemos sido restaurados por el Señor y en algún momento hemos caído, o a lo mejor nos hemos tropezado, o a lo mejor hemos pecado. El apóstol Pablo dice que no vamos a poder levantarnos nuevamente. Y vamos a tener que crucificar nuevamente a Cristo, dice Pablo, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, si hemos experimentado la vida espiritual y en algún momento hemos caído, no tendremos más chance de arrepentimiento, dice Pablo. Ahora, no quiero asustarte con esto, porque quiero dar a entender por qué el apóstol Pablo da estas palabras tan duras y tan fuertes. Porque muchos de nosotros hemos pecado. Y aunque hemos gustado del don celestial, aunque hemos guardado los mandamientos, aunque hemos sido hijos fieles, en algún momento hemos pecado igual. Y hemos recaído. ¿Será que Cristo ya no nos perdona? ¿Será que Cristo ya no hay salvación? ¿Será que no tenemos chance de ser salvos? Vamos al capítulo 10 ahora. Vamos al capítulo 10 para esclarecer estas palabras del apóstol Pablo. Capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice así. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí en primer lugar, el apóstol Pablo dice, en el versículo 26, si pecamos voluntariamente. ¿Qué pasaba con un israelita que pecaba voluntariamente, deliberadamente, y no presentaba ninguna ofrenda en el santuario durante el año? ¿Qué pasaba? Sus pecados no eran perdonados e incluso era cortado del pueblo. Eso quiere decir que era expulsado del campamento, incluso ya no tenía la ciudadanía israelita. De la misma manera, todos los que nos apartamos del Señor, todos los que pecamos y no confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos de corazón, seremos como aquellos israelitas que fueron cortados del campamento. Porque cuando venga Cristo, la palabra dice que separará a los cabritos de las ovejas. Y si yo, aunque conocí el Evangelio, y si yo, aunque conocí a Jesús, y si yo, aunque acepté la salvación, y si yo, aunque iba a la iglesia, y si yo, aunque guardaba los mandamientos, pero en algún momento caí, y aunque incluso iba a la iglesia igual, y nunca me arrepentí de mis pecados, cuando venga Cristo no seré parte de las ovejas, sino que seré parte de los cabritos. Apreciado amigo y apreciada amiga, nosotros no creemos en el dicho una vez salvo, siempre salvo. Porque si bien es cierto, Cristo murió por nosotros, de la misma manera Cristo nos invita, así como nosotros experimentamos el gozo de la salvación, Cristo nos invita a que compartamos ese gozo de la salvación, compartamos la misericordia y el amor de Dios y perseveremos en su palabra. Como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando venga Cristo, va a salvar solamente, y déjame decirte esto, solamente va a salvar a los que perseveraron. No va a salvar a los que aunque perdonó, aunque los salvó, en el camino cayeron y se alejaron del Señor. No los va a salvar a ellos. Por lo tanto, ese dicho, una vez salvo, siempre salvo, es un dicho erróneo, es un dicho descontextualizado
y es un mensaje que no es bíblico. Apreciados amigos, no caigamos en ese pensamiento, en esa postura, porque el enemigo es fácil, ¿no? Ser perdonado por el Señor, ser salvo y luego hago lo que quiero. Es muy fácil hacer eso. Pero en realidad en la Escritura encontramos que cuando una persona recibe el llamado y la salvación, vemos muchos casos de personajes que permanecieron firmes en los caminos del Señor. Así como este hombre, el apóstol Pablo, que recibió el llamado del Señor siendo un hombre muy pecador, siendo un hombre perseguidor de cristianos, torturador, encarcelaba a los cristianos, incluso presenciaba la muerte de muchos de ellos. A pesar de eso, Dios los llamó y luego de eso el hombre decidió permanecer firme en los caminos de Jesús. Voy a finalizar con esta cita del deseado de todas las gentes. Ellen White escribió en la página 614 y 615 lo siguiente: y nada menos que la muerte de Cristo podía ser eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Mi querido amigo y mi querida amiga, tú que posiblemente ya aceptaste a Cristo y estás caminando con Él, o posiblemente en este momento estás con el deseo de conocerlo, de aceptarlo, de aprender más de Él, a todos ustedes les digo, déjenme decirles que Cristo viene por segunda vez y que el mensaje de la muerte de Cristo, de la crucifixión de Cristo, debe ser un gozo perpetuo en nuestro corazón. Y como debe ser un gozo perpetuo en nuestro corazón, tenemos que también comenzar a anhelar la esperanza de la segunda venida de Jesús. Y puestos los ojos en Jesús, dice el apóstol Pablo, el autor y consumador de nuestra fe. Mis queridos, que Dios te bendiga grandemente, que Dios derrame tu misericordia, que Dios derrame su salvación, su misericordia sobre tu vida, que Dios derrame su gracia sobre tu vida en estos momentos y que desde esta tarde tú le puedas decir al Señor: Señor, acepto este sacrificio. Si tú estás dispuesto a aceptar este sacrificio, pon abajo en el comentario del video en YouTube: Señor, acepto este sacrificio en mi vida. Así, tal cual: Señor, acepto este sacrificio en mi vida. El mayor sacrificio de todos. Señor, acepto tu sacrificio. Me suena más bonito, ¿no? Acepto tu sacrificio en mi vida. ¿Estás dispuesto? Si tú aceptas a Jesús en estos momentos, recibes a Cristo, si tú deseas abrazar la cruz, abrazar a Jesús, abrazar su salvación, confirma esa decisión escribiendo abajito, debajo del video: Señor, acepto tu sacrificio. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a orar para finalizar. Cariñoso Dios, gracias por tu palabra, por este mensaje. Ruego enormemente para que tú nos bendigas, Señor, para que tu misericordia sea derramada en nuestras vidas, para que tu gracia, oh Dios, pueda penetrar en nuestro corazón. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos abrazar el mayor sacrificio de todos. Queremos ser salvos y ser perdonados. Queremos prepararnos para tu venida y santificarnos para tu venida, Señor. Queremos estar de pie para cuando tú vengas. Y por favor, bendice grandemente al que está escuchando y viendo en este momento el seminario. Que tú lo guardes y lo acompañes. Y que todos estos temas sean de gran bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos amigos, deseando que tengas una linda jornada, no te olvides de comentar: Jesús, yo acepto este sacrificio. Si tienes algún comentario extra, alguna opinión, algún alcance, escribe más abajo. Suscríbete en el canal, ponle me gusta, comparte este video con tus amigos y que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo tema que prepararé para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.